buscando culpables permanentemente. Primero fue la herencia, luego los sindicatos, los ayuntamientos, calma, las comunidades autónomas. Ahora la culpa es de las televisiones o de Floriano, que es el único cambio que ha hecho usted. La culpa siempre es de los demás, nunca es suya, señor presidente del Gobierno, y las decisiones que usted toma. Como digo, usted ha estado 3 años y medio escurriendo el bulto, buscando culpables y echando balones fuera. Pero yo creo que usted le eligieron para gobernar y para dar la cara, y no para vivir en una televisión de plasma, que es lo que ha hecho usted estos 3 años y medio, señor Rajoy. Mire, en estos 4 años han acumulado ustedes todo el poder, todo. Era imposible tener más poder. Mayoría absoluta en el Gobierno de España, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, todo el poder, señor Rajoy. Y hace 4 años podía y usted debía haber unido a los españoles contra la crisis. Pero decidió lo contrario. Decidió utilizar el rodillo de su mayoría absoluta contra la mayoría de los españoles, que es lo que ha hecho usted en estos 3 años y medio, señor Rajoy. Mire, usted ha gobernado solo y contra todos. Usted ha reformado la legislación laboral de este país contra los sindicatos y los trabajadores. Usted ha hecho una reforma local contra los ayuntamientos. Usted ha reformado la sanidad para aplicar copagos y hacer también ciertas privatizaciones contra pacientes y contra médicos. Usted ha hecho una reforma educativa contra toda la comunidad educativa. Usted ha mercadeado con votos con la reforma del aborto contra los derechos de las mujeres. Sí, señor, esto es lo que han hecho ustedes. Y es más, usted, señor Rajoy, silencio, por favor. Usted, señor Rajoy, ha hecho una amnistía fiscal contra la decencia de este país, señor Rajoy. Eso es lo que usted ha hecho. Mire, no es que usted no haya hablado con otros partidos políticos, es que usted no ha hablado con nadie, ni con sindicatos, ni comunidades, ni ayuntamientos, ni de su propio color. Por lo tanto, eso es lo que ha hecho usted, gobernar solo y contra todos. Podía haber hecho lo contrario, ha tenido 3 años y medio para ello, pero eligió usted el camino más fácil, que lamentablemente era el peor, señor Rajoy. Porque usted, como digo, ha gobernado solo y contra todos. Y básicamente lo que usted ha hecho en este país en 3 años y medio ha sido subir impuestos, recortar derechos y rebajar el sueldo de los trabajadores españoles, que esa es la modelo de competitividad que usted aplica. Ese es el camino fácil. Era muy fácil subir impuestos, recortar, básicamente en sanidad, en educación e independencia, y rebajar los salarios, que es el modelo de competitividad que ha aplicado usted, señor Rajoy. Eso es lo que ha hecho. Pero déjeme que le diga que ese modelo suyo, para salir de la crisis, tiene un problema. Y es que es muy injusto, señor Rajoy. Es muy injusto. Y provoca mucha desigualdad en este país, que es lo que está provocando su Gobierno. Señor Rajoy, ha sido usted muy poderoso con los débiles, muy poderoso. Usted ha rebajado salarios, ha recortado becas, ha aplicado copagos, ha subido impuestos a todo el mundo independientemente de su renta, y ha sido usted muy débil con los poderosos, haciéndoles una amnistía fiscal a la carta a los que tenían sus cuentas en Suiza. Eso es lo que ha hecho usted, señor Rajoy. Y ahora, cuando ve venir lo que ve venir, le entra a usted un ataque de pánico. Tiene usted todos los síntomas, señor Rajoy, todos. Culpar al mensajero, intentar culpar a las televisiones, a los portavoces, o alimentar la vieja estrategia del miedo, señor Rajoy. Miedo. El miedo, el cuento del lobo, que se cuenta a los niños. Miedo, cuento del lobo, miedo que tienen ustedes a perder el sillón, que es lo que de verdad le lleva a esa estrategia del miedo, que es ridícula y que es lo que le viene, señor Rajoy. Sí, señor. Mire, no ha entendido usted nada, señor Rajoy. Da igual quién cuente la reforma laboral. Da igual que vaya el señor Floriano o el señor Casado o la señora Cospedal a contar la televisión. Los españoles no la quieren. El problema no es que quite usted a la señora Cospedal o al señor Floriano de los telediarios. El problema es que sigue la reforma laboral que puso usted en marcha en este país. No es un problema de comunicación. No es un problema de lo que dicen ustedes o de cómo lo dicen. Es un problema de lo que hacen y de lo que han hecho, señor Rajoy, en este país, teniendo mayoría absoluta y teniendo el gobierno de todas las administraciones. No son las televisiones, señor Rajoy, las que le martillean a usted, que ha inventado usted el concepto. No son las televisiones las que le martillean a usted. Es usted el que martillea a los trabajadores con la reforma laboral. Es usted el que martillea a los estudiantes subiendo tasas y bajando becas. Es usted el que martillea a los pacientes con los copagos médicos. Ha sido usted el que ha martillado a la sociedad española. Por cierto, y hablando de martillear, no son las televisiones las que martillean usted. Martillean ustedes los discos duros que les pidió un juez como prueba para probar su financiación irregular. Hablando de martillear. Señor Rajoy, esto es lo que piensa la mayoría.
que no es un problema de lo que dicen, sino de lo que hacen, señor Rajoy. Pero como usted es el que ha acuñado la teoría de que sus problemas tienen que ver con el martilleo de las televisiones, le pregunto que me explique eso del martilleo de las televisiones. Muchas gracias. Señor presidente, veo que el señor Rajoy desmiente al señor Rajoy, porque ha sido usted y no yo quien decía que los problemas que tenía su partido y sus resultados electorales y lo que le queda por venir era culpa del martilleo de las televisiones. Es más, permíteme que le diga que, consecuencia de eso, andan ustedes amenazando a las televisiones privadas de este país con hacer concursos porque no les gusta lo que sale en televisión. Pero ¿sabe lo que le digo, señor Rajoy? Que a nadie nos gusta lo que sale en televisión, pero la culpa no es de las televisiones, es suya por hacer lo que hace en este país. Ese es el problema, matar al mensajero, señor Rajoy. Pero déjeme que le diga algo más. Mire, andan ustedes ahora con la estrategia esta, aparte de buscar culpables, aparte de amenazar a las televisiones todos los días porque no le gusta lo que sale, andan ustedes ahora alimentando la estrategia del miedo al cambio, y hablando de partidos radicales. Y yo déjeme que le diga, señor Rajoy, que no se me ocurre nada más radical en un partido que destruye las pruebas que le pide un juez a martillazos con el ordenador, como hicieron ustedes. Eso sí que es un partido radical. Eso sí que es radical. Eso es muy radical. Y soy incapaz, señor Rajoy, incapaz, créame, se lo digo, lo he intentado, incapaz de imaginar un presidente del Gobierno tan radical como para ser capaz de mandar mensajes al móvil de un delincuente que entraba en la cárcel con cuentas en Suiza. Y eso es lo que ha hecho usted, señor Rajoy. Eso sí que es radical, radical antisistema. Muchas gracias.